Bueno, quisiera empezar con algo que no está en ningún slide. Es un orgullo y una emoción gigante para mí estar aquí el día de hoy. Yo soy venezolano. Hace 17 años aproximadamente hubo un proyecto de expansión corporativa donde trabajaba y tuve que salir del país y no había tenido la oportunidad de hacer esto acá. Creo que lo he hecho en varios países, en varios sitios, nunca aquí en Venezuela, entonces creo que este es un momento que voy a atesorar para el futuro. Y el otro punto es un agradecimiento a la Asociación Bancaria por hacer esto posible. Creo que este tipo de espacios, más allá de que un fabricante se monte acá y empiece a hablar de lo que hacen sus productos, es más poder ayudarles a que modelen cómo están sus estrategias y sus procesos dentro de la ciberseguridad y hacia dónde nos estamos apalancando como industria dentro de lo que estamos viendo que está sucediendo a nivel mundial. Y es parte del tópico que les quiero conversar el día de hoy. No sé cuántos acá conocen qué es Glasswing o qué es Mythos. Bueno, Mythos es un modelo de inteligencia artificial liberado por Anthropic, eso fue hace mes y medio, 2 meses aproximadamente, pero al momento de la liberación, Anthropic se dio cuenta de algo interesante, y es que el modelo había superado lo que eran sus expectativas a nivel de defensa y ataques en las capacidades de ciberseguridad. Entonces, tomaron un paso atrás, se detuvieron y dijeron, ¿qué tal si en vez de liberar el modelo, establecemos un consorcio? Inicialmente fue de 12 fabricantes, de 12 compañías tecnológicas, dentro de esas está Palo Alto. Yo llevo 10 años en Palo Alto y estoy cubriendo el equipo técnico de todo lo que es el norte, Centroamérica y el Caribe, y Colombia, Ecuador. Parte de la invitación de Glasswing, de por qué Palo Alto está ahí, es estos 12 que ven en pantalla. ¿Qué tal si hacemos un grupo y les habilitamos de manera preliminar lo que hace Mythos? Y les abrimos el modelo para que ustedes puedan utilizarlo en sus propias soluciones y en sus propios productos para entender qué tipo de vulnerabilidades podemos detectar. Esto sucedió hace mes y medio y particularmente en la perspectiva de Palo Alto hemos publicado 26 vulnerabilidades, de las cuales 4 son altas, gracias al trabajo en conjunto que hemos hecho con Anthropic y a través del modelo de Mythos. ¿Cuál es el impacto de una vulnerabilidad de día cero nunca antes descubierta? Y aquí sí voy a un poco de estadísticas. Dentro de esos análisis iniciales que hizo Mythos, o dentro de esos primeros ciclos de cómo funciona el modelo, descubrió una vulnerabilidad que tenía 27 años en una suite que se llama OpenBSD. 27 años y ningún hacker la había detectado. Y Mythos la detectó en minutos. ¿Cómo está funcionando esto? Hay 2 maneras de hacerlo. Simplemente yo puedo decirle a Mythos, esta es la aplicación, intenta conseguir una vulnerabilidad, así como está publicada, o una manera un poco más defensiva es, este es el código fuente de la aplicación, este es el contexto de lo que hace la aplicación, o el sistema, o el software, o el hardware, lo que sea, analiza la integridad de ese código para determinar si existe alguna posible vulnerabilidad de día cero. Y parte de la magia adicional de Mythos es, no solamente te consigo la vulnerabilidad, te consigo un exploit funcional. Entonces, asumamos que tengo una casa de 2 pisos y se me rompió la ventana del segundo piso. Esa es la vulnerabilidad. Tengo una ventana que no está protegida. Yo puedo hallar múltiples métodos para llegar a esa ventana. Puedo poner una escalera, llego, salto por la ventana y entro a la vivienda. Mythos consigue la vulnerabilidad, también te enseña cómo explotarla. Eso fue lo que Anthropic dijo, esto es muy peligroso, no lo soltemos aún, creemos un consorcio, empecemos a utilizarlo, entendamos hasta dónde tiene sentido y con base en eso decidimos cómo lo liberamos. En la última actualización de Anthropic la semana pasada, están estimando que dentro de mes y medio seguramente va a haber un modelo público, va a tener muchas salvaguardas, va a tener muchas protecciones, pero va a apoyar mucho la estrategia de ciberseguridad de las compañías en cómo se protege el software. Parte de las estadísticas interesantes es que en los últimos 30 días Anthropic ha analizado más de 1000 aplicaciones open source y han descubierto 23.000 vulnerabilidades.
de las cuales 6.200 son altas o críticas. Lo interesante es que tomaron un conjunto de estas, empezaron a validarlas para asegurarse que no fuesen falsos positivos y la tasa fue del 90.6%. O sea, el 90% de lo que están consiguiendo son vulnerabilidades válidas. Y por esos 90% de vulnerabilidades, el 70% de ellas tienen exploits confirmados. O sea, han podido también generar el exploit. Y esto es algo que está cambiando un poco las condiciones del juego, porque normalmente la vulnerabilidad dependía de un atacante o de un hacker ético extremadamente hábil que analizaba una actualización de software, analizaba el código que se estaba parchando, hacía la ingeniería inversa y sobre eso iba detectando dónde podía estar el problema para poder hacer un exploit. Hoy en día ya todo lo está haciendo la inteligencia artificial. Y eso es lo que nos cambia un poco las condiciones del juego. Y antes, incluso pueden validar, hay un portal web que se llama Zero Day Clock. Ahí pueden validar cuál es el tiempo promedio que le toma a un atacante conseguir la explotación una vez anunciada la vulnerabilidad. Y pueden ver cómo ese tiempo ha estado bajando progresivamente. Hace 8 años, nos vamos al 2018, tomaba 2 años en promedio conseguir el exploit de una vulnerabilidad. 4 años después, salen los playbooks, se empiezan a generar automatizaciones. Si yo detectaba una vulnerabilidad y tenía una pista de que podía hacer sobreescalación de privilegios en un dispositivo, ya yo tenía ciertas técnicas y tácticas que podía estar explorando para saber cómo escalar privilegios dentro de un dispositivo, tomaba el código de la actualización y empezaba a ejecutar estos posibles playbooks. Eso hizo que bajara de 2 años hasta 90 días. Hace 2 años empiezan a salir los primeros modelos de inteligencia artificial, las primeras LLMs, y lo que yo antes tenía que programar como un playbook a partir de un conocimiento previo, ya la LLM me ayudaba a poder apalancar estas capacidades. Y yo podía empezar a generar posibles exploits de manera mucho más efectiva utilizando la inteligencia artificial. Ahí bajamos de 90 días a 14 días. Hoy en día creo que han escuchado la palabra inteligencia artificial como 800, 900 veces seguramente. Con la inteligencia artificial agéntica y con todo lo que se está haciendo hoy en día, ya yo no tengo que decirle nada. Simplemente esta es la actualización, este es el aplicativo, trata de entender qué está sucediendo, cómo está sucediendo, dónde está la vulnerabilidad. La materialización de un compromiso se puede hacer en menos de 20 horas. De hecho, en el slide anterior había una estadística de que ya se han visto compromisos que han sucedido en menos de 8 horas de manera efectiva, a través de una estadística de SysDic. Entonces, pasamos de un escenario técnico en donde explotar una posible amenaza tomaba 2 años, pasamos a hacerlo en menos de un día. Pero tenemos un componente regulatorio dentro de la ecuación, un componente regulatorio pensado para protegernos en cómo nosotros hacemos gestión de las vulnerabilidades como compañías. Entendiendo que se tardaba hace unos años, 2 años en explotar una vulnerabilidad, estos componentes regulatorios nos decían, tienes hasta 15 o 30 días para hacer la actualización de la vulnerabilidad. Y era un negocio, un convenio que a todos nos servía, todos podíamos estar haciendo una gestión efectiva de cómo manejábamos las vulnerabilidades. Y estas que les muestro aquí en pantalla son regulaciones vigentes de cómo estamos hoy. Si nos vamos a un PCI, cuando hablamos de transacciones con tarjeta de crédito, el compromiso es que tiene que quedar actualizada y parchada la vulnerabilidad dentro de una aplicación en 30 días. 30 días es tiempo suficiente para yo seguir mi proceso de gestión de vulnerabilidades y poder actualizar de manera efectiva. Si nos vamos a quizás algunos estándares un poco más rigurosos, como el del CISA, que es el de sistemas críticos del gobierno estadounidense, dice que son 15 días. Los europeos han tomado otro enfoque. Después hablamos de cuánto tiempo te toma hacer la remediación de la vulnerabilidad, pero es importante que le notifiques a todos tus clientes en un día, en 24 horas, de que existe un posible compromiso o que existe una posible brecha o una vulnerabilidad crítica que debe ser atendida. Incluso si hablamos del sector financiero, ya hay regulaciones europeas en donde esto no solamente aplica para una entidad financiera. Cualquier tipo de regulación que yo como banco debo cumplir, también deben cumplirla aquellos que me proveen servicios, buscando cuidar
cualquier posible compromiso a través de cadena de suministro, a través de quienes me apoyan a mí. Entonces tenemos un escenario en donde por regulación me piden entre 15 y 30 días para poder hacer gestión de una vulnerabilidad. Lo cierto es que esos 30 días hoy en día son muy pocos por cómo funcionan los procesos de gestión de vulnerabilidades. Entonces estamos hablando más que va entre 2 a 4 meses aproximadamente, pero acordémonos que un ataque se materializa en menos de un día. Nuevamente, porque la inteligencia artificial existe y no solamente la usamos nosotros los que estamos defendiendo, también la está utilizando el atacante. Entonces, esto es un proceso de gestión de vulnerabilidades tradicional. Comienza con un escaneo, dependiendo del tipo de entidad o organización. Este escaneo puede ser cada 15 días, 30 días, 45 días, 2 meses. Sale un listado de vulnerabilidades, llega una persona y empieza a clasificarlas. Y empieza a decir, estas aplicaciones son críticas, estas son sensibles, estas me manejan data que es extremadamente confidencial, esta es mi primera línea de prioridad. Aquí me voy a enfocar en todos los hallazgos de estas aplicaciones. Aquí hay un listado gigante de vulnerabilidades todavía. Vamos a acotarlo un poco más. Me enfoco en las altas y críticas y luego me preocupo por las demás. Y ese va a ser mi foco para mi próximo sprint de actualización de ese software. Voy a buscar mitigar ese listado de vulnerabilidades altas y críticas en mis aplicaciones más sensibles. ¿Qué nos genera eso? Un backlog, una deuda tecnológica. Me estoy enfocando en estas, que son la prioridad máxima. Estas van a ser las que voy a actualizar en 15 o 30 días porque hay una regulación que me exige que yo actúe de esta forma y estas otras las dejo para algún momento del tiempo, futuro. Esa deuda tecnológica tiene un impacto muy alto, porque normalmente nos cuidamos por aquellas que son de alta severidad, pero las de baja severidad también son explotables con inteligencia artificial. Luego de que ya hicimos toda esa planificación de cuál va a ser mi foco de actualización, me voy a un proceso de parchado, le llego al equipo de producto o de aplicaciones y le digo, tienes estas vulnerabilidades y tienes tantos días para solucionarlas, por favor en tu próximo ciclo de actualización implementa estos parches. Y luego llega el proceso de auditoría para confirmar que el hallazgo del paso 1 quedó resuelto de manera adecuada y la vida sigue cada 30 días, repetimos el mismo proceso. ¿Cuál creen que es el problema con este enfoque? Las 20 horas de explotación. Seguimos enfrentándonos a un escenario de atacantes que es mucho más dinámico de lo que estamos siendo nosotros los defensores. Entonces, así como el atacante está automatizando y está apalancándose en la inteligencia artificial para la generación de exploits, la invitación el día de hoy es que hagamos gestión de la vulnerabilidad también apalancada con automatización y también apalancada con inteligencia artificial. ¿Cuál es el mayor cambio dentro de este proceso a como lo expuse en el anterior slide? No tenemos que depender de un escáner de vulnerabilidades, no hay que depender de un ciclo de actualización cada 15 días. La primera fase de descubrimiento tiene que ser continua. Tiene que existir agentes que estén analizando de manera continua el código, que estén entendiendo cómo funcionan las aplicaciones y estén interpretando si existe algún tipo de vulnerabilidad dentro de esa aplicación. Y que la misma incluso clasificación, ese triage de qué es crítico, qué es alto, qué es aplicación sensible, cuál está expuesta hacia Internet, cuál implica un riesgo reputacional para mi organización, cuál impacta mi continuidad si es comprometida, que todo eso también se haga a través de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en el componente de mitigación? Podemos decir que podemos mitigar en las aplicaciones nativas de nube de manera muy efectiva. Si son aplicaciones relativamente recientes, si son parte de un pipeline, se actualiza el componente vulnerable y nos vamos a la mitigación. ¿Qué sucede cuando la aplicación es legacy? Cuando la aplicación es legada y tiene tiempo y el proceso para actualizarla no es tan sencillo, ahí el proceso tiene que ser con un poco más de cuidado. Hice un muy buen trabajo detectando la vulnerabilidad, hice un muy buen trabajo clasificándola, pero tengo que tener controles compensatorios y aquí es donde entra la tecnología. Prometo que este es el único momento donde voy a hablar algo sobre Palo Alto, pero aquí es donde componentes nuestros como el XDR, como el firewall con las capacidades de IPS, las capacidades de protección en runtime de las aplicaciones nos ayudan a tener una capa que mitigue la explotación de la vulnerabilidad
mientras se define cuál es el proceso adecuado para hacer la actualización del componente que es vulnerable, que es el penúltimo paso, el de remediación. Y en el último paso, también se puede automatizar y también se pueden usar agentes. Si ya estoy usando un agente para detectar la vulnerabilidad, puedo utilizar otro agente para que intente explotar esa vulnerabilidad o ayudarme a entender si sigue existiendo. Entonces estoy automatizando 80% del camino. La parte de remediación en aplicaciones legadas es la que sigue siendo manual, pero gran parte del trabajo se reduce considerablemente. Este es quizás el camino que estamos proponiendo y la invitación a que se utilice la inteligencia artificial para la defensa, porque los atacantes también lo están haciendo. Esto yo lo veía como una batalla entre máquinas humanos, no, yo creo que al final va a ser una batalla entre máquinas y máquinas. O sea, es cómo la usamos de manera efectiva, cómo aprovechamos las capacidades que tiene la IA para poder defendernos y anticiparnos un poco más al atacante. Hay un tema muy curioso dentro de la ciberseguridad, es que tenemos que ser exitosos todas las veces posibles para detener un ciberataque. Esto no es como en el colegio que uno sacaba 18 de 20 y se sentía bien. No, aquí fallas una vez y estás comprometido. Tenemos que ser exitosos cada vez que lo estamos haciendo. Y ahí es donde yo creo que no solamente cumplir con el componente regulatorio, analizar un poco cómo están los procesos que están detectando vulnerabilidades, que están gestionando capacidades dentro de la plataforma, y eso es lo que me ayuda a mí a ser un poco más proactivo en cuál es mi proceso de gestión de incidencias y posibles vulnerabilidades. Con todo lo que les he contado, quizás hemos cubierto el cómo gestiono la vulnerabilidad, pero cómo solvento el problema de origen. Porque el problema no es que exista una vulnerabilidad, el problema posiblemente es que la aplicación tiene un fallo lógico. La aplicación no fue construida de la manera adecuada. Algo no tuve en cuenta cuando estaba creando ese pedazo de código. Y aquí es donde entra un concepto que se llama Shift Left. Nos vamos a la izquierda y empezamos a implementar la ciberseguridad desde el diseño. La ciberseguridad no es solamente cuando la aplicación está desplegada. ¿Qué tal si nos vamos un paso atrás y en el momento que la persona está concibiendo el código, que hoy en día muy posiblemente ese código esté siendo creado con inteligencia artificial, asegurémonos de usar la inteligencia artificial adecuada, que también me analice la integridad de ese código, la integridad de las dependencias que está usando ese código y asegurarnos de que no hay componentes vulnerables o de que el código se está alineando a las buenas prácticas. Y luego sobre eso, antes de hacer el commit y el despliegue de ese tipo de código, empecemos a aplicar pruebas estáticas y dinámicas sobre cómo está funcionando el código para entender si la lógica de la aplicación no es vulnerable. Todo esto va a suceder antes de que la aplicación sea desplegada. No importa si es ambientes previos, si es ambientes productivos, del momento uno que concibo la aplicación, ya estoy pensando en ciberseguridad. Las probabilidades de toparme con una vulnerabilidad en el futuro van a ser mucho más bajas. Esto que les estoy comentando realmente es lo que nosotros desde Palo Alto hemos hecho con la construcción de nuestro código. Es como nosotros hemos estado aprovechando la ciberseguridad defensiva dentro de cómo estamos creando y materializando productos disponibles para nuestros clientes, y creemos que esto es algo que debería volverse estándar en cómo se está creando productos nuevos o cómo se está gestionando vulnerabilidades en productos existentes. Aquí el concepto es que sea seguro por defecto o seguro por diseño. Es un poco lo que le estamos apuntando. Hay 3 mensajes con el que me gustaría que se quedaran el día de hoy. El primero es que el cumplimiento es el mínimo necesario, es lo mínimo que debo cumplir. A partir de allí, yo tengo que empezar a clasificar y priorizar qué aplicaciones tengo, qué impacto tiene un posible compromiso a esa aplicación. No solamente hablamos de temas de me quitaron la data, es indisponibilidad, es qué pasa si me cifran el contenido, es poder priorizar y clasificar correctamente lo que estoy teniendo dentro de mi data center y dentro de mis aplicaciones, y sobre eso defino cuál debe ser mi estrategia para poder asegurar y proteger esas aplicaciones y a qué me estoy enfrentando dentro de esas aplicaciones y qué debo cuidarme allí. Entonces, no solamente un tema de regulación, es más allá de eso, qué quiero que necesita la aplicación para estar asegurada de manera óptica. Y la segunda es
por favor evalúen su proceso de gestión de vulnerabilidades. Creo que Anthropic tuvo la sabia decisión de no liberar mitos como un modelo público. Sin embargo, esto es algo que eventualmente va a suceder. Y no tiene que ser mitos de Anthropic. Podemos estar hablando de OpenAI, de Gemini, del mismo Copilot, Microsoft. Cualquiera de ellos puede liberar mañana un modelo que tenga este tipo de capacidades. No hay ningún compromiso que diga no voy a liberarlo porque el impacto que tiene es muy alto o porque las capacidades que tiene pueden hacer daño. Creo que todo depende de cómo estemos utilizando la inteligencia artificial. Si lo utilizamos para el componente defensivo es fantástico, o sea, nos va a ayudar un montón para no solamente construir aplicaciones muy ágiles, también para poder defender de manera efectiva esas aplicaciones. Mientras esto se vaya disponibilizando, la invitación es empiecen a usarlo, empiecen a probarlo, empiecen a crear agentes y modelos que puedan intentar entender cómo están las aplicaciones, qué tan vulnerables son y qué acciones puedo llevar a cabo. Y si quieren algún tipo de acompañamiento de cómo iniciar este tipo de acciones, creo que incluido yo y más de los que han presentado el día de hoy, pueden ayudarlos en ese camino también. Pero no solamente es la mejora del modelo, es asegurar también que las inversiones en los controles complementarios y mitigatorios se estén haciendo de manera efectiva. ¿Qué tan afinada está mi estrategia de seguridad perimetral? ¿Qué tan efectivo está siendo mi IPS hoy en día? ¿Cómo está funcionando mi plataforma de XDR para entender lo que me reporta el servidor que me aloja la aplicación, pero también para entender lo que me está dando el perímetro y también contextualizarlo con la data que me está dando mi escaneo de vulnerabilidades, porque eso sigue existiendo. Tiene que haber un punto en donde yo maneje toda esa exposición de manera efectiva y me permita adelantar o automatizar el segundo y tercer bloque de la gestión de vulnerabilidades hasta que pasemos a un proceso de gestión de vulnerabilidades más automatizado. Y el tercer punto, y creo que va muy de la mano, la inteligencia artificial para la defensa no va a ser opcional. Creo que todos los que se han montado el día de hoy acá en el escenario han dicho que tienen inteligencia artificial enfocada en la defensa y todos lo estamos haciendo. Creo que no hay manera de que existamos como fabricantes o proveedores o como integradores si no estamos apalancados en la inteligencia artificial. La invitación es también ustedes hagan la exploración con esa inteligencia artificial. Yo puedo proteger lo que me está mostrando, yo puedo proteger todos mis productos y yo puedo proteger las aplicaciones que existen, pero creo que también es válido que empiecen a escanear sus propios códigos y sus propias aplicaciones hechas en casa para poder protegerlas de manera efectiva. Alguien me preguntaba, ¿qué tanto te preocupa que los grandes jugadores del mercado, que todas las plataformas SaaS se les consigan vulnerabilidades con mitos? Honestamente no creo que ahí está mi punto de preocupación, porque si hablamos de aplicaciones SaaS muy famosas y muy grandes que tienen millones de clientes en el mundo o miles de clientes en el mundo, ellos tienen equipos dedicados a esto. Muy posiblemente ellos consigan acceso a plataformas y soluciones como mitos antes que las compañías que no están dedicadas 100% a tecnología. Entonces es muy posible que ellos vayan liberando actualizaciones de manera muy periódica y que no les sorprenda que cada vez estén viendo actualizaciones de todos los productos que están administrando a nivel corporativo. Es algo que está pasando. Nosotros de Palo Alto anunciamos 26 vulnerabilidades en un mes cuando normalmente anunciábamos 3 o 4. O sea, esto es un incremento de 6, 7 veces lo que hacíamos normalmente. El producto no se volvió más inseguro, no. Simplemente la inteligencia artificial defensiva entró dentro de la ecuación. Y creo que esto es algo que eventualmente va a seguir sucediendo, no solo con Palo Alto, con todas las compañías del mundo tecnológico, pero una vez que pasamos de la tecnología, llegan al resto de aplicaciones que existen en el mercado corporativo y yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial tiene un papel preponderante y fundamental. De mi lado, creo que ya esta es la presentación. Ahí le dejo mi contacto, mis datos, email, WhatsApp. Siéntase libre de contactarnos. Vamos a estar por aquí por el resto del día. Muchas gracias por el espacio y por la ponencia. Hasta luego.